Bienvenido, doctor Kluger. Es un economista, especialista en mercados, especialista en economía y sobre todo en este momento en el que estamos en una crisis sanitaria, económica y política, porque cada día estamos peor. Precisamente hemos visto que el dólar retrocedió un poquito, pero ahí está, sobre los 4 soles, cosa que no habíamos vivido en 15 años. El dólar nunca se disparó tanto y se mantuvo dentro de los 3 soles 50. Pero ¿de qué manera puede impactar, doctor Kluger, estas amenazas que ya se están viendo materializadas del cultivo de la hoja de coca, de la ley de la coca, la expansión de la coca? ¿Quién demanda tanta coca en el mercado mundial? Definitivamente la situación del país es una situación muy delicada porque estamos revisando el ideario del partido ganador, ¿no? Perú Libre, y estamos viendo que se está cumpliendo todo lo que están haciendo y se está cumpliendo en la práctica. Engañaron a todos, dijeron que eso era un ideario que no se iba a aplicar, que eso no era un plan de gobierno. Aplicando. Mira, tú lo lees con desmiento y dicen que son marxistas, leninistas, mariateístas, que la mujer debe ser socialista, de que el trabajador debe ser socialista. O sea, uno lo lee y se impresiona, ¿no? Y los inversionistas también, porque afuera ya nos ven con otros ojos, ya nos ven con los mismos ojos. Y eso se refleja en los resultados justamente de cuánto vale la Bolsa de Valores de Lima. Antes de la primera vuelta teníamos 175.000 millones de dólares como valor de la Bolsa de Valores de Lima. Hoy en día, la última información al día jueves, 3 meses después, estamos en 128.000. O sea, se ha perdido 47.000 claro. millones de dólares, es lo que hemos perdido los inversionistas. Algunas personas poco conocidas en el tema económico o analistas, no dicen de que no importa porque esos son para los ricos. No son para los ricos. Porque los afiliados a la AFP, que son los trabajadores, justamente se invierten en esas acciones. Y si pierde su valor, ¿quién está perdiendo al final? Son los trabajadores. Entonces, esa situación preocupa demasiado. Ahí tenemos un primer cuadro. Explíquenos este cuadro para que la gente lo comprenda, lo que nos están viendo en PBO Digital, que estamos en vivo para el mundo. Este es un comparativo entre Perú y Bolivia. Ellos siempre han hecho una especie de marco de comparativos. Dicen que Bolivia es un modelo a diferencia de Perú, dicen que Venezuela y Cuba son modelos también, cuando todos sabemos que se están muriendo de hambre. Pero vamos a comparar la inversión. Fíjate la situación que se hace en Perú y Bolivia, ¿no? Agosto 2021, tenemos 76.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. Mientras que Bolivia no llega a 5.000. Entonces, tenemos pobreza. ¿Cuánto? 15 veces más. O sea, Perú es 15 veces más que Bolivia. Vámonos entonces al tema de gastos en educación, porque hay dos cosas que les preocupa mucho, educación y salud. Lo mencionan sistemáticamente y engañan a la población con esto. ¿Cuánto gasta Bolivia en educación? $1.800. ¿Cuánto gastamos en Perú? $7.000. O sea, nosotros, los peruanos, somos más socialistas que Bolivia, entre comillas. Sí, podríamos ponerle el término socialista. Sí. Simplemente un país que tiene que preocuparse por la educación y la salud. Los atiende con mayor monto. Igual en el tema educativo. O sea, en todos los ratios, en todos los análisis que se hagan, somos 1000 veces mejor que Bolivia. O sea, somos varias veces mejor que Bolivia. Aún cuando Bolivia tenía 10 veces más de reservas de gas que Perú. Ahí viene un tema, fíjate. Si uno se pone a analizar, ¿no? En el gobierno de Evo Morales, ¿cuánto tenían de reservas? 15.000 millones. Ahora tienen menos de 5.000. Menos que nosotros, que tenemos por los 10.000, creo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y qué han hecho con la plata? Se han estado utilizando en subsidios. Subsidios es una mentira, porque la realidad es un bluff. Así es, el mercado lo tiene que definir, pero acá no sucede eso. En cambio, en el Perú, nosotros sí hemos tenido un crecimiento significativo, hemos crecido, las personas se pueden comprar viviendas, se pueden comprar coches, y uno se pasea y los extranjeros, los peruanos que viven en el extranjero y vienen al Perú después de años, se sorprenden. Dicen, qué bien que el Perú está creciendo, qué bien que el Perú está mejorando. Pero últimamente, desde que entró este gobierno, ¿qué viene ocurriendo? Viene ocurriendo que las clasificadoras de riesgos ya nos están bajando la clasificación. Y estamos a 3 peldaños, claro, a 3 pasos para perder el grado de inversión, investment grade. ¿Qué va a pasar si perdemos el grado de inversión? Que todas las tasas de interés de financiamiento van a irse al cielo, van a subir. Para los comerciantes de la parada que nos están escuchando, para los comerciantes del mercado central, ¿qué les va a pasar? Todo lo que se importe va a ser el doble de su valor por lo menos. Entonces, ¿eso qué significa? Encarecimiento de precios
menos que demanda. este gobierno no puede seguir en esas condiciones. Tiene que tener algunos cambios importantes. El siguiente cuadro y del tipo de cambio del dólar. El tipo de cambio. El tipo de cambio ahí le he puesto por fechas, ¿ya? Con el 7 de octubre comparado. De abril, o sea, después de la primera vuelta, cuando ya se supo que el partido pasaba de segunda gobierno, vuelta el señor Castillo y la señora Fujimori. Así es. Estaba en 3.695. ¿Cuánto se ha incrementado al 7? O sea, después del efecto de cambio de gobierno. Casi 11%. 40 casi céntimos. 11%. Pero al 5 de octubre, o sea, un día antes, estaba en 12.31%. ¿Quiere decir que ha habido un efecto? Sí, ha habido un efecto cambio de gabinete. en el cambio de gabinete. ¿Pero será permanente? No creo. No creo que sea permanente. ¿Qué debemos hacer para que sea permanente? Lo que debemos hacer es que adiós asamblea. Acá está Jersey hace un momento, ¿no? Sí. Igual, la asamblea no debe ir. No debe haber el cambio de constitución. ¿Debe modificarse? Sí, algunas cosas. Pero, ¿cuánto de alerta sí, le envía a los inversionistas, a los empresarios peruanos, a los micro y pequeños empresarios, a los comerciantes incluso, los que tienen su bodega, sus zapaterías, su cadena de pollerías? ¿Cuánto de alerta, de alarma, de peligro es para ellos un cambio de constitución? Es peligrosísimo, porque las reglas de juego, la estabilidad jurídica, lo que le interesa a las personas es saber que lo que tú estás contratando en el tiempo va a permanecer. Y eso es así, definitivamente va a hacer ahuyentar a los inversores. Y al ahuyentar a los inversores no va a haber inversión privada. Ni trabajo. Y no va a haber trabajo. Y vamos a hacer peor, cada día peor. Y eso no puede ser. Ojo, ¿tenemos reservas? Sí. Entonces, ¿qué ha pasado con el tipo de cambio? Como se incrementó, el pollo subió. En este cuadro lo vemos, ¿no? De 6.50 a 9 soles al 8 de octubre, ¿no? El aceite de 6.50 a 11. O sea, ¿cuánto subió? 76%. Casi el doble. ¿Y a quién afecta? ¿A los ricos? No. Para afecta nada. A los pobres, a la mayoría. Porque fíjense, de acuerdo a la estadística última del INEI, dicen que la inflación está proyectada 5%. Yo creo que va a llegar a 6, un poco más. Pero ese es de acuerdo a un cálculo que se hace para determinar la inflación. Pero, ¿cuánto es lo que realmente afecta a la mayoría de las personas, a los más pobres? 75%. O sea, en la estructura de gastos... Casi el doble. En la estructura de gasto de una persona, ¿no? Pobre o un pueblo de clase C, D, E, el 75% lo destina a alimentos. Claro, entonces, si se suben los alimentos... Exacto. Si aterrizamos en esto, ponemos un ejemplo claro. Si una familia vivía o podía sobrevivir con 950 soles al mes, ahora va a tener que hacerlo con 1.600. Porque si le aplicamos ese 75% o 70%, esta familia no va a llegar a fin de mes. Para que coma lo mismo que comía 20 antes. Ya se le va a acabar los 950 soles comiendo de la manera más precaria que podía comer. Sí, es terrible, ¿no? La situación es terrible. Y fíjate que ya las ollas comunes, o sea, ya se están organizando porque los peruanos somos bien creativos. Pero no podemos esperar a eso porque cada día va a ser peor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dar mensajes claros. No a la Asamblea Constituyente, no a la propiedad. Debemos defender la propiedad privada, debe haber una estabilidad jurídica y adicional a ello tenemos que fomentar el desarrollo de las MIPES. ¿Cómo fomentamos el desarrollo de las MIPES? A través de medidas de ayuda vía Banco de la Nación, financiando a las microempresas, comprando a las microempresas el Estado, ¿no? Y adicional a ello, haciéndole las compras de sus facturas una vez que hacen el servicio para que no se demoren su pago. Todo esto va a ayudar ¿a qué? A que la microempresa, que es la clase media peruana, es el 95% de todas las empresas. Y más de la mitad del empleo. Le vas a aumentar el empleo y adicional a ello lo vas a hacer más fuerte. No podemos tener tasas de interés muy altas, debemos ser tasas razonables. Pero eso, ¿cómo se hace? Con una política de gobierno. ¿Tenemos un gobierno con políticas? No. No. Entonces, si no ocurre nada de esto, la única opción va a ser la vacancia. Doctor Kluger, ¿por qué los demás medios de comunicación no alertan sobre esto, no hablan claro, no aterrizan en la realidad nacional, tanto de la economía y este impacto negativo en la población y en los bolsillos de los más pobres? ¿Qué cree usted que pasa en este momento? Lo que pasa es de que siempre hay intereses, ¿no? Detrás de todo esto ha habido muchos intereses. Quieren maquillar. Muchos intereses, ¿no? Y la publicidad del Estado es justamente la forma como ellos, ¿no?, los endulzan, ¿no? Y una vez que se dan cuenta de que todo esto, porque lo dice el ideario dice que van a tomar la prensa, lo dice claramente, que van a hacer una ley de prensa,
donde van a tener que pedirle a cada uno que esté de acuerdo a la política de gobierno. ¿Eso qué cosa es? Es chavismo. Eso es chavismo, ese es Ecuador, de Correa. O sea, eso no puede continuar. Hay que ser muy, de alguna manera, infelices para poder, porque no lo puedo llamar de otra manera, para poder maquillar esta situación a cambio de prebendas por 10 millones, 20 millones. Hay que ser demasiado antipatriotas, demasiado maquiavélicos para permitir esto sin alzar la voz. El país se está hundiendo, las inversiones se están cayendo, la economía se está destruyendo, los más pobres están siendo mucho más pobres, la clase media está desapareciendo. Doctor Kluger, ¿qué hacemos? Porque si mientras tanto todos maquillan la realidad, todos hacen de guaripuleras, todos hacen oídos sordos a estas alertas y somos muy pocos los que lo decimos, porque nos estamos dando cuenta que nos estamos hundiendo. Solo hay dos frentes libres hasta el momento, todavía. Uno es la prensa, como este medio, y otro es el Congreso. Pero vemos que en el Congreso también hay intereses, ¿no? Hay muchos congresistas las alianzas políticas ligados, por cargos y presupuestos. Ligados, no solamente a eso, sino ligados a que los tienen entre la espada de Damocles. ¿Por qué? Porque su universidad depende de que el gobierno te diga sí, están con orden de captura, etcétera, etcétera. O sea, tienen problemas X y el gobierno los tiene agarrados. Entonces debemos nosotros superar eso y decir, primero es el país. Necesitamos un país que sea posible, un país realizable, un país con futuro. Vimos el precio del gas. Hace un mes bajó, creo que 30 soles, de lo que se elevó, que era a 70, incluso llegó a ese precio. Vimos que bajó 30 soles, ahora volvió a subir. A ver, quiero hacer una pregunta, usted que conoce el tema. ¿Lo mejor no es masificar el gas doméstico? Totalmente. Para que llegue a cada casa y con 15 soles, totalmente. Para que el gobierno si subsidia la instalación. Claro, y hacer fábricas que justamente... Y con 15 soles mensuales tienes el gas en tu casa. Construyan todos esos fierros, los ductos para que lleguen a los domicilios. ¿Eso no es la solución real? Eso genera, ¿pero con qué? Con un gobierno que realmente te genere expectativas positivas. O sea, para que las amas de casa nos entiendan, a ver... Que el gobierno subsidie el precio del balón de gas no es la solución. Eso puede ser ahorita, la solución a corto plazo. Pero para que esto sea sostenible en el tiempo, el gobierno debería tener un plan, un programa de masificación del gas a domicilio, casa por casa. Como es generar este ducto, pagar la instalación, si se quiere subsidiar en algo, y luego... para que las amas de casa, las familias, puedan pagar solo 15 soles por el gas que gastan. Eso sería la solución real para el balón de gas, que tanto preocupa a todos. Nos preocupa porque es un costo muy elevado. Claudia, y también la gente que está en el gobierno. La gente que está en el gobierno debe ser gente más capaz, ¿no? Uno ve cada persona que nombran, o sea, realmente lo que hacen es ahuyentar en lugar de dar tranquilidad. Exacto. Eso es importante. Hay otro tema, la ley de la coca. Para masificar la hoja de coca. Usted como experto en economía, ¿quién demanda tanta coca? ¿Quién le compra tanta coca a Bolivia? 10% de todo lo que se produce en el Perú es para el consumo peruano. En harina, en mate, en aceite, el resto, en champú, si se quiere usar, en pomada para masajearme la piel. Pero le quiero preguntar, ¿eso sería el 10% del mercado? Nada más, eso es todo. O sea, ¿Dónde se consume tanta coca? ¿Para qué se produce tanto? Porque al costado hay un mercado mucho más grande. Pozos de maceración y lógicamente eso tiene que cambiar, ¿no? ¿Económicamente Bolivia es un narcoestado? Totalmente. ¿Venezuela es un narcoestado? Totalmente. O sea, ya están investigándose. Hay hasta una película que ha salido reciente en Amazon en la que justamente hablan de Venezuela, ¿no? ¿Cuánto afecta esto en la economía? ¿Cuánto rehuye a los inversionistas? ¿Cuántos trabajos, miles de trabajos se pierden por ampliar y masificar la ley de la coca? Lo que pasa es que ellos aducen que la coca es para consumo y no es cierto. O sea, lo primero que hay que definir es que eso no es cierto. Pero también hay que ver que hay temas medicinales. O sea, hay un tema medicinal. Nadie lo ha negado. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? O sea, también tiene que definirse cuánto es el mercado, cuánto es la oferta, cuánto es la demanda. Bueno, ya se ha preestablecido. Es mínimo. A ver, tanto el CORA, Dirandro, Devida, las instituciones que se encargan de regularizar el cultivo, ya han definido un porcentaje del mercado interno y el mercado externo. El resto debe ser comprado por el Estado, le pagan a ellos un subsidio, pero no puedes extenderte tanto en el cultivo, porque eso alimenta, porque la hoja de coca es el principal insumo para la cocaína, entonces esto va al narcotráfico. Incluso
genera tantos millones de dólares de dinero sucio del narcotráfico, que no solo afecta la gobernabilidad y la seguridad de un país, sino además la vida misma de todos los peruanos. Claudia, mira, la reforma agraria, que es lo que se ha promovido hace una semana, justo hace una semana, ¿no? Creo que la reforma agraria era la coca. Era la excusa perfecta. Era la coca. Y no es así. O sea, la segunda reforma agraria era una fachada. Lo que necesitamos en el tema agrícola es conectividad de dos tipos. De internet, para que ellos sepan los precios, cuándo producir y cuándo no producir, si hay mucha comportamiento producción del mercado. Así es, eso en tiempo real. Y dos, conectividad de transporte. Si haces esas dos cosas, vas a desarrollarse en la sierra cualquier cantidad, si esa es la preocupación. Pero sin eso, estamos hablando si hablamos de segunda reforma agraria, a ver, para el que se entienda, la reforma no está mal, la reestructuración no está mal, el apoyo a nuestros cultivos, a nuestros agricultores, mucho menos. Eso simplemente es un discurso confrontacional para poder hacer creer y manipular a la gente de que los que dicen que no están en contra de los agricultores y los que dicen que sí están a favor. Entonces, eso solamente es un discurso de inteligencia socialista. Pero para que se entienda, cuando hablamos de reforma, queremos hablar del impulso de la agricultura al mundo. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cuánto estamos exportando los peruanos y cuáles son los productos reales que el mundo demanda? Lo que ha pasado en la costa es un desarrollo tremendo de todo el sector agroexportador. Eso mismo se puede replicar. ¿Qué productos? Sierra exportador. Todos los productos prácticamente, palta, uva, o sea, de muchos productos que se exportan de calidad, y hemos ido a los mercados más difíciles, que son los mercados asiáticos, que tienen una serie de estándares. Exacto. De inocuidad y todo lo demás. O sea, tenemos mercados ya ganados y podemos traer los productos de la sierra también y hacer lo mismo, pero sin conectividad, sin financiamiento adecuado y sin transporte adecuado. Eso no se va a poder cumplir. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Cubrir esas brechas. Si no cubro esas brechas, estoy hablando de... Y aparte no debe ser reforma, debe ser desarrollo agrario. Exacto. Olvídate ya de reforma suena negativo, ¿no? Es como pliego de reclamos, ¿no? Oportunidades de mejorar. O sea, todo tiene que ser por último, positivo. La palabra puede ser cualquiera: destrabar, reformar, desarrollar, impulsar. El punto es que se haga técnicamente lo que se tiene que hacer. Los empleos, ¿cómo estamos en eso, doctor Kluger? Que es muy complicado. Creo que hay un cálculo de 6 millones de desempleados en el país. A diciembre de 2020 estábamos en casi 3 millones de desempleados. Pero ojo, casi. Teníamos una informalidad tremenda, ¿no? Una informalidad, estamos hablando de casi el 80% de los peruanos informales. ¿Cuántos peruanos tienen empleos informales o se autoemplean, por decirlo así? Es el 80% de la PEA, ¿no? Y si tenemos una crisis económica como la que estamos viviendo, ¿qué hacen esos peruanos que se autoemplean? Deberían ser formalizados, debemos formalizarlos, debemos formalizar, y por eso... Pero ¿cómo formalizamos si están trabajando de espaldas a la empresa? Fíjate, la importancia de todo esto es bajar la parte tributaria, porque este gobierno esta semana que viene va a comenzar a pedir facultades al Poder Legislativo para 3 temas: tema de salud, tema tributario y para el tema de AFPs, del sistema de pensiones. Mucho cuidado con esa delegación de facultades. Tienen que ser muy específicas, no pueden ser abiertas. Y no deben subir los impuestos. En esta situación lo que deben hacer es bajar la parte tributaria. Sí. El IGB de 18% no es atractivo para una persona que paga 0. Pero si tú le dices, oye, todo el mundo va a pagar 8% de IGB, entonces sí es atractivo. ¿Pero qué? Ese 8% te va a permitir, a través de sistemas, de que todo sea automático, con tu DNI, con tu número de RUC, no sé, o sea, la forma como se vea vía sistema sea más rápido, así como existe ahora el YAPE y todos estos medios, ¿no?, de pago. Sí. Igualito Doctor debería Kluger, ser a través del DNI. ¿Cuánto afecta en la economía tener a ministros vinculados con Movadef, con sectores de narcotráfico, sectores tienen un objetivo, grupos violentos? Ellos los nombran con un objetivo.
el objetivo de formalizar el tema de la hoja de coca, de erradicar, no van a erradicar. Para enviar en un ninguna mensaje. parte van a erradicar eso. Entonces eso tiene que ser lo contrario. Más bien personas que sean transparentes en eso y que luchen contra este mal, ¿no? Que es la droga, ¿no? Eso no lo van a hacer. No lo vemos. Igual con el tema de educación. En educación hay una persona que está vinculada a un sindicato. Así es, al sindicato del presidente. Que es Sendero Luminoso. Entonces, eso que te indica claramente cuál es su intención. ¿Y cuál es la intención? ¿Desarrollar el país? No lo creo. No creo que sea la intención, pero para eso está el Congreso. El Congreso tiene dos momentos en los que puede hacer. Cuando se presenta, ¿no? en este caso los ministros, o cuando se presenta el presupuesto público. Ahí tiene el momento para definir cuánto has gastado en salud, cuánto has gastado en educación, cómo has gastado. Pero no sé si el Congreso esté preparado para eso hoy en día. No lo sabemos. Quisiéramos que sea así. Pero si no es ese momento, vamos a tener problemas, lamentablemente. Así es. Gracias, doctor Fernando Kluger, Muchas por haber gracias a estado aquí con ustedes. nosotros en PBO con Claudia Toro.